Vamos a partir con nuestra jornada de preparación en UNACOM obstetricia. ¿Ya? Mañana vamos a seguir con ginecología. Para eso vamos a partir, bueno, yo agrupé las preguntas por tema, así que vamos a partir más o menos con un orden especial. Por ejemplo, esta es la pregunta 7 de la penúltima prueba que estaba al menos en la página de Guevara, donde nos preguntan: la primera ecografía obstétrica, que se realiza a mediados del primer trimestre, tiene como objetivo principal. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos nosotros repasar? Los objetivos principales que tienen las 3 ecografías que habitualmente se tienen que pedir como mínimo en APES, ¿cierto? La primera ecografía va a tener por objetivo principal confirmar la edad gestacional y también el número de sacos gestacionales, y también ver si la gestación es intrauterina o es extrauterina. Por lo tanto, esa es como las 3 grandes indicaciones de la primera ecografía obstétrica. Sin embargo, sabemos que la primera es confirmar la edad gestacional, ya que antes de las 14 semanas, la eco precoz nos permite hacer una confirmación con un margen de error de más o menos 7 días con respecto a la FUR. ¿Pero la B no sería correcta también? Sería correcta, pero el objetivo principal, más que identificar embarazos molares y ectópicos, es confirmar la edad gestacional. Porque si bien la B no es incorrecta, pero el objetivo principal no es para descartar eso, sino que para confirmar la edad gestacional. Yo para eso lo hago. Claro, si no identificas un embarazo molar y ectópico, ¿no se cumple el objetivo? Y lo otro, yo hago la ecografía para descartar embarazo molar y ectópico cuando tengo una sospecha clínica de que así lo es. Y lo vamos a ver más adelante en otra pregunta. Pero el principal objetivo, confirmar la edad gestacional. Determinar el sexo de bebé nunca ha sido el objetivo, pero se podría ver recién en la eco de segundo trimestre, si es que fuese así la pregunta. Detectar malformaciones fetales también, segundo trimestre, y evaluar crecimiento fetal segundo, tercer trimestre. Anda por ahí más o menos el objetivo. Entonces, el objetivo principal del primer trimestre, confirmar edad gestacional. Segundo trimestre, malformaciones. Tercer trimestre, habitualmente se utiliza para ver lo que es posición, estimación de peso, más que eso no es. Así que en esta es más que nada saber cuál es el objetivo principal. Y ahora vamos a ver la siguiente. No, pero se escucha. No, se esté girando la... Por el micrófono y para que el Diego no esté mirando para allá. Yo no veo cuando... Sí, pues, no, si tiene que... Por eso, sí, vamos a ir sincronizados. Que si no, Jerez tiene que ver ahí como... Cuando la... Ya, vamos con la siguiente. Entonces, lo primero, ecografía, objetivo principal. Acá tenemos otra cosa donde... otra pregunta donde se mete la ecografía. Doctor, perdón. Esta es una de llegar al... Señor Juliano, ¿no? Doctores que... Le aviso que tiene un punto menos en la departamental. Un punto menos en una copa. Pues querido. ¿Todo bien? Oye, ¿no tuviste problemas para estacionarte? Ni uno. Ya, No, sí. sí. Ya estoy a nombre de Diego delante y... Pues sí, Claro. yo dejé avisado. Para la gracia, doctor. Ya, cortito para que veamos la primera. Esa era la primera. ¿A la hora? Sí. Ya. La primera ecoobstétrica, que se realiza a mediados del primer trimestre, tiene como objetivo principal confirmar la edad gestacional. Ya. El sexo del bebé nunca ha sido un objetivo principal. De nuevo, Diego. Adelante. La clase. El sexo del bebé nunca ha sido objetivo principal de ninguna ecografía, pero se ve en el segundo trimestre del embarazo. Los embarazos molares y ectópicos, si bien se ven en la ecoobstétrica de primer trimestre, no es objetivo principal. Solamente es por sospecha. Si yo tengo sospecha de embarazo molar o ectópico, se solicita la eco. Detectar malformaciones es eco del segundo trimestre, y evaluar crecimiento fetal segundo y tercer trimestre. Así que confirmar la edad gestacional, porque hay que recordar que la eco primer trimestre o eco precoz tiene un margen de error de menos de 7 días con respecto a la fecha aportada por la madre. Así que esa es la respuesta correcta.
Ya, segunda pregunta. Una mujer de 28 años presenta atraso menstrual, por lo que se realiza un test de embarazo que resulta positivo. Acude a control realizándose una eco transvaginal que muestra ausencia de gestación intrauterina. Se solicita beta HCG que resulta en 400. Se repite la eco 2 días después sin poder visualizar gestación intrauterina y se repite también la beta HCG resultando en 800. El diagnóstico más probable es... Eso normal, duplicó... Efectivamente. O sea, esto es solamente saber que el hecho de no visualizar un saco gestacional intrauterino no es sinónimo de embarazo ectópico, sino que podría ser un embarazo de menos de 6 semanas o de menos de 5 semanas y que no va a ser visualizable en una eco transvaginal. No quiere decir que sea un embarazo ectópico, pero sí lo que nos aporta es que se duplicó en 48 horas la subunidad beta HCG, por lo tanto no hay nada que esté comprimiendo el saco gestacional, por lo tanto no hay nada que esté impidiendo que se duplique cada 48 horas la subunidad beta, por lo tanto es un embarazo normal. ¿Cuánto es el valor de beta para poder verlo? ¿1500? El valor beta para empezar a verlo es sobre 1500 a 2000, sí, Y si es se hubiera como el mínimo. duplicado, por ejemplo, me habían dicho que tiene, o sea, por ¿Mm? 900, ¿Mm? después duplicó a 1008, pero no veo nada. ¿Igual Ay. se considera ectópico? No, porque generalmente la eco debería separarse por lo menos 7 días. Ah, ya. Debería, ese es como que una eco debería, no, o sea, si bien uno se guía por la subunidad beta HCG que se debería duplicar cada 48 horas, diferencias significativas en la ecografía se ven recién con una semana. Ya. Entonces, Pero- una semana. Entonces, debería, si me ponen el caso solamente hasta los 400, ¿Mm? mi conducta debería ser pedir beta. Eso es como lo importante. El pedir eco en 48 horas como que Claro, sería muy demasiado precoz para repetir una ecografía. Y además que vamos a ver más adelante que esos valores de subunidad beta HCG corresponden a un embarazo demasiado precoz. Y tengo una tablita ahí más adelante. Embarazo ectópico ya dijimos que por eso no podía ser, además que es otra la clínica en el fondo que nos va a dar en una com. Como que una com no te va a mostrar un embarazo ectópico como vino a control y es ectópico, no. Generalmente te lo da con otro tipo de cosas y generalmente el embarazo ectópico te lo pone a las 8 semanas. Porque a las 8 semanas el saco gestacional en una tuba ya es tan grande que habitualmente produce síntomas. Entonces siempre te lo van a tirar como en esa edad de gestación. Bueno. Aborto retenido. Si bien en una eco entre 2 días o 7 días vamos a ver que hay ausencia de saco gestacional, en el aborto retenido no vamos a ver que la subunidad beta se duplique, sino que se va a mantener o va a ir bajando. El único momento en que eso no se va a cumplir es un embarazo molar, que puede que haya quedado trofoblasto. Ahí no se cumple la regla de que la subunidad beta tiene que mantenerse o disminuir cada 48 horas. Por lo contrario, aumenta incluso. Y aborto completo tampoco, por lo mismo que estábamos diciendo, y embarazo molar por lo mismo que estaba diciendo, que habitualmente es otra la clínica, te van a dar un sangrado de por medio, te van a dar otros síntomas maternos como hiperemesis gravídica, otras cosas. Entonces aquí como que tocan tanto la eco como la subunidad beta. Y ahí están los valores más o menos promedio de la subunidad beta según edad gestacional. Y ahí el único valor que uno se tiene que acordar es entre la 7ª y 8ª semana, que habitualmente ya son valores que superan los 10.000. Si uno más o menos se da cuenta como con ese valor, uno más o menos dice, ya me están planteando, si te ponen 300, 400, 800, me están dando un valor con una edad gestacional demasiado baja, no visualizable en eco, como el caso anterior. Nos dieron ¿cuánto? 400 y después 800, ya tiene 4 semanas. ¿Se va a ver en una eco? No se va a ver todavía en una eco. Así que ya con eso uno sabe más o menos que no es tampoco un embarazo ectópico. Entonces ahí hay que manejar esas dos cosas, conceptos de subunidad beta, conceptos de ecografía. ¿Mm? ¿Qué mostraría una biopsia endometrial si una paciente está cursando un embarazo tubario? Esta es una pregunta muy específica y que
es la reacción de Arias Stella. De aquí no hay mucho que descartar ni nada, que en el fondo es una cuestión netamente anatomopatológica, que afecta a los núcleos del endometrio secretor y que está presente en todo embarazo extrauterino, o sea que no esté en contacto con el útero, en el fondo, con el endometrio. Entonces es tejido trofoblástico extrauterino y produce esa reacción de Arias Stella, que no es más que núcleos grandes que tienen un patrón como afín, como de estos cromófobos. Nada que ver, así que no hay mucho que pensar con esto. Solamente saber que si nos llegan a preguntar sobre la reacción de Arias Stella, netamente es tejido, los núcleos del tejido trofoblástico extrauterino. Muy rara la pregunta. Una paciente cursa un embarazo de 8 semanas por FUR. ¿Ya? Se realiza una eco transvaginal que constata ausencia de gestación intrauterina. Inmediatamente nosotros ya tenemos que pensar de que a esa edad gestacional deberíamos ver gestación intrauterina. Dijimos que 5 semanas más o menos el corte para ya visualizar gestación intrauterina. Dice, sin otras alteraciones, o sea, no tiene síntomas, no tiene nada. Se solicita una subunidad beta HCG que resulta en 10.000, y si recordamos la tabla anterior, más o menos coincide, ¿cierto? Eso quiere decir que hasta ahí es un trofoblasto que ha crecido normal, o sea, por lo tanto no ha sufrido compresión. Si nosotros tenemos una subunidad beta que es más o menos concordante con un embarazo de 8 semanas y así todo no lo vemos en el intrauterino, eso es un embarazo ectópico y generalmente te ponen 8 semanas. Y el otro escenario es 8 semanas y síntomas, porque generalmente este es el corte, de aquí ya habitualmente no sube más, ya no se sigue duplicando la subunidad beta porque las mismas estructuras van comprimiendo, entonces habitualmente llega hasta ahí. Después de las 8 semanas se rompe habitualmente. ¿El corte para metotrexato? El corte para metotrexato es 1500. O sea, habitualmente se hace... las indicaciones de metotrexato son como bien claras. Es como hemodinamia estable, que no hayan signos de tubario roto, que el trofoblasto tenga ojalá menos de 1 centímetro y habitualmente no se guían mucho por la subunidad beta, sino que por el tamaño, pero por la subunidad beta con menos de 10.000, 9.500 también se puede utilizar. De hecho, el metotrexato es indicación en el más del 90% de los embarazos ectópicos diagnosticados. El único escenario en que no es el paciente que llega con síntomas, porque si llega con síntomas es porque tiene irritación peritoneal y es porque está sangrando. Eso ya no se va a... Y aquí no sería metro porque tiene 10.000, o sea, como el motivo por el cual... Sí, y claro, y en el fondo es muy grande, ya está en el corte justo como para resolver, pero si fuese por criterio médico, ahí se puede hacer con metotrexato, porque como te decía, va a depender del tamaño. ¿Ya? Porque al menos yo en mi experiencia de lo que yo he visto, sí, los embarazos de 8 semanas igual los trataban. Al menos de repente cuando ven que el paciente está bien, tratan de partir con metotrexato más que nada para impedir la cirugía, porque la misma cirugía predispone para un futuro embarazo ectópico. Entonces el tratamiento conservador habitualmente es de primera línea cuando la paciente está estable. ¿Ya? Pero aquí como está en el corte justo, dice resolver mediante la laparoscopía y no con metotrexato. Repetir la beta en 48 horas no tiene sentido, ni la eco tampoco, porque ya sabemos ya que se debería ver por eco y ya con esos datos sabemos que es un ectópico, no queda de otro. Ya, seguimos con embarazo y embarazos chicos. Una paciente de 31 años cursa un embarazo de 10 semanas, consulta por metrorragia. La eco muestra feto intrauterino con presencia de latidos, ¿ya?
Al examen físico se aprecia metrorragia escasa y el tacto vaginal muestra borramiento del 80% con dilatación de 2 centímetros. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Aquí hay que saber dos cosas. Nos podrían mostrar el mismo escenario hasta decir que el examen físico, aparte de la metrorragia escasa, el tacto vaginal, por ejemplo, no muestra borramiento ni muestra dilatación. Si ese fuese el caso, son síntomas de aborto. Y la conducta es derivar a domicilio e indicar reposo. Esa es la conducta. Porque tiene latidos cardiofetales. Porque tiene latidos cardiofetales positivos. Y no hay nada más que hacer. Reposo y enviar a domicilio. De hecho, hay preguntas así. Pero cuando ya hay borramiento y dilatación, se tiene que diagnosticar como amenaza o trabajo de aborto más que nada y conducirlo. ¿Qué quiere decir conducirlo? En el fondo apoyar aún más esa dilatación y el borramiento para realizar el legrado o que se produzca el aborto espontáneo. Ahora con las leyes nuevas se puede, pero antes era hospitalizar y conducta expectante, porque mientras tuviese latidos no se podía hacer nada. Claro. Pero incluso no tuviese latidos cardiofetales, siendo la metrorragia escasa sin modificaciones cervicales, la conducta es reposo y derivar a domicilio. Oye, digo, ¿y eso del cerclaje cuándo se hacía? El cerclaje está indicado en pacientes que esté documentado, que ya hayan tenido, claro, o incompetencia cervical, o en pacientes primigesta que se hace la eco del segundo trimestre y presenta un cervix de menos de 25 milímetros y tiene riesgo para parto prematuro. Entonces la eco del segundo trimestre se indica, está considerado, pero no es como de primera línea, está como, tiene como un grado de evidencia no muy grande, pero está indicado. De hecho, en la guía parto prematuro, paciente primigesta, o sea, no tenemos antecedentes de incompetencia cervical, que cursa con un embarazo de 20 a 24 semanas, se le mide el cuello y este mide menos de 25 milímetros, se podría considerar el cerclaje. Y el cerclaje tampoco es eterno, hasta como las 28 o 30 semanas y siempre con maduración pulmonar, porque no todos llegan a ¿Pueden preguntar eso del cerclaje? Del cerclaje, bueno, si aquí al menos ahí dice realizar cerclaje de emergencia, podrían considerarlo. Pero la indicación por la guía MinSal para prevención de parto prematuro es, si tú lo pesquisas en la eco de 20 a 24 semanas, un cervix de menos de 25 milímetros. Esa es como la indicación. O si tú ya tienes una embarazada multípara, ¿cierto?, que tiene el antecedente de una incompetencia cervical, se va a beneficiar porque la incompetencia cervical no se cura. O sea, ya tiene una incompetencia, la va a tener en el segundo embarazo y los sucesivos. Por lo tanto, ahí sí está indicado. Y se hace más precoz que en la primigesta. Entonces, conducir el trabajo de aborto, ¿cierto? Solo solicitar su unidad beta, no, ¿para qué? Si ya se vio que hay presencia de latidos cardiofetales y en la cavidad intrauterina, administrar progestágeno, eso no. Habitualmente la indicación de administrar progesterona es para las pacientes que tienen síntomas de parto prematuro sin modificaciones cervicales y que tienen riesgo de parto prematuro. Y se indica desde que la paciente llega, en el sentido que se diagnostica y se completa hasta las 34 semanas, o sea, hasta que ya está fuera de peligro y hay maduración pulmonar. Enviar a domicilio indicando reposo, dijimos que la única indicación de eso era que no tuviera modificaciones cervicales. Y realizar cerclaje de emergencia, no, ya dijimos cuándo está indicado el cerclaje. No existe tampoco como un cerclaje de emergencia, sino que ahí hay otro tipo de conducta. Si es que es un parto prematuro y tiene menos de 6 centímetros, topolisis,
Si tiene más de 6 centímetros, nada que hacer. Ese es el corte, 6 centímetros. Menos 6 centímetros, toco lisi, más de 6 centímetros, cruzar los dedos. Es como trabajo de parto prematuro y no se puede echar hacia atrás. Otro embarazo pequeño. Una paciente presenta embarazo de 8 semanas complicado con hiperemesis gravídica. Generalmente te ponen las 8 semanas porque es el momento en que la subunidad beta se empieza a mandar su pic y el crecimiento del trofoblasto también empieza a crecer exponencialmente. Por eso es que las 8 semanas es como el punto de corte para que nos pongan preguntas de embarazo ectópico, pero también de mola. Consulta en este momento por metrorragia y además se palpa útero sobre el pubis. Entonces el diagnóstico más probable es, ahí hay dos claves. Una, nos están diciendo que es un embarazo de 8 semanas y que está complicado por hiperemesis, que es la principal manifestación de un embarazo molar. Y lo otro dice que tiene metrorragia, que también es un síntoma clásico, un signo clásico del embarazo molar. Y lo otro que el útero se palpa sobre el pubis, que eso no debería ser. Más de 12 semanas el corte para que el útero sea palpable y por ende audible los latidos cardiofetales por el pubis. Entonces ya un útero que está más grande, ¿cierto? Y que tiene síntomas exacerbados del embarazo, y eso nos da el diagnóstico de mola. Entonces no es ectópico porque no tendría por qué tener un ectópico, un útero grande, tendría que concomitar con un mioma, sería muy raro. Un embarazo gemelar podría ser, porque los embarazos gemelares pueden tener hiperemesis, pero así todo, siendo de 8 semanas, todavía no deberían ser palpables sobre el pubis. Aborto incompleto tampoco, aborto retenido tampoco, porque no nos da para ese dato clave que nos dan, que es un embarazo chico que ya se puede palpar y tiene hiperemesis, es embarazo molar. Y ahora pasamos a embarazo grande, se puede decir, trabajo de parto y ese tipo de preguntas. Una mujer de 25 años, primigesta de 39 semanas, inicia trabajo de parto. Entonces, primigesta, 39 semanas, en trabajo de parto, ingresa a la sala de parto y recibe anestesia peridural. En un control intraparto se palpa dinámica uterina, 2 contracciones uterinas cada 10 minutos. Con el cuello uterino borrado completamente, 7 centímetros de dilatación, membranas rotas, feto en presentación de vértice y posición occipito ilíaca izquierda anterior. En el primer plano de Hodge. 2 horas después no presenta cambios. La prueba de bienestar fetal son tranquilizadoras, entonces la conducta más adecuada es lisi. Forceps no vamos a realizar nunca si todavía no tiene borramiento completo. O sea, si es que todavía no tiene dilatación completa y tiene 7 centímetros, tiene que estar en 10 centímetros. Tampoco en primer plano de Hodge, porque está muy alta la cabeza. Habitualmente el forceps se ocupa en tercer plano. Iniciar goteo citósico, esa sí, porque si vemos las contracciones, son 2 nomás, y tienen que ser entre 3 y 5 contracciones en 10 minutos para yo asegurar una dilatación progresiva correspondiente ya sea primigesta o multípara. Y ahí nos tenemos que acordar que las primigestas tienen una dilatación de 1 centímetro por hora y las multíparas 1.2 a 1.5 centímetros por hora en fase activa. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? El motor, que es lo que decía el profe. 2 contracciones cada 10 minutos no está con un motor como corresponde, tienen que ser por lo menos 3 contracciones. Si por el contrario nos dijeran que hay 3 o 4 contracciones en 10 minutos y está en buena posición, en buen plano y con membranas rotas, y han pasado 2 horas y seguimos igual o con una dilatación que no corresponde, eso ya vendría siendo una detención de la fase activa o podría ser claro, para trabajo parto fracasada, y eso es indicación de cesárea en este caso, ¿cierto? En este caso no lo es. Antibiótico endovenoso, esas son como preguntas que me quedan.
Como que no sé ni cómo refutarla. ¿De dónde? ¿De dónde la sacaron? ¿Y observar evolución? No. Pero lo que te dicen membranas rotas, Claro, podría ser eso. Pero la indicación de antibióticos cuando hay membranas rotas, si bien hay distintos consensos según hospital a hospital, pero 12 a 18 horas es como el corte para iniciar prevención o profilaxis. ¿Qué dijo la doctora ayer? 18, ¿no? ¿Dijo 18? Sí. Y yo por eso dije 12 a 18. Claro. Que depende del hospital en el fondo. Ya. Hay hospitales que con 12, No, habían sido con 16, parece. ¿sí? Al menos, bueno, los lados que yo he trabajado es como normado 12, pero yo creo que es porque... ¿Y el antibiótico de elección sería? ¿Mm? El antibiótico de elección. El antibiótico de elección puede ser ampicilina, puede ser penicilina, es que ahí también depende del lugar, porque puede ser penicilina 5 millones, primera dosis, y luego 4 millones cada 6 horas. O puede ser ampicilina 2 gramos y luego 1 gramo cada 4 horas, o 4 a 6 horas. Pero habitualmente son beta-lactámicos, eso es como lo que hay que llevarse. Pero eso es para prevención, no es lo mismo que para que el tratamiento, que es cuando uno ya sospecha corioamnionitis, infección intraamniótica. Ahí habitualmente los esquemas son mucho más intensivos. Generalmente ahí se utiliza ampigente eritro. Se usan esquemas súper intensificados. Así que aquí es mejorar el motor. Nos están dando la clave de que tiene pocas contracciones en 10 minutos. O sea, está como todo bien, menos las contracciones. ¿Qué hay que hacer? Mejorarlo con goteocitosis. Ya. Pregunta parecida. Una mujer, ahora multípara, en trabajo parto fase activa, presenta 3 contracciones cada 10 minutos, o sea, bien. Fetoencefálica, cuello borrado 100%, dilatación de 5 centímetros y membranas íntegras. 2 horas después se mantiene igual, solo que aumentó 1 centímetro y debería haber aumentado 2, ¿cierto? Por lo que sabemos nosotros. La conducta más adecuada es realizar rotura de membrana. La prueba de trabajo de parto, para que uno diga, prueba de trabajo de parto fallida, tiene que ser con conducción ocitósica si es que no tiene dinámica de orina espontánea entre 3 a 5 contracciones en 10 minutos, con membranas rotas, y tiene que tener anestesia epidural habitualmente. Entonces tiene que ser conducido y acelerado para ver en el fondo la progresión de 1 centímetro por hora. Entonces aquí, ¿qué es lo que le falta para la prueba de trabajo parto? El RAM, la rotura artificial de membrana, porque hasta el momento está todo bien, solo que no está avanzando como corresponde. Entonces hay que ayudar de nuevo con eso, y el hecho de que la cabeza baje va a empujar y va a hacer que se dilate más rápido. Diego, por ejemplo, y si tuviera 2 contracciones, ahí sí sería como Sí, iniciar goteo. mejorar, sí, ahí sería iniciar goteocitosis, porque siempre se va a preferir eso al RAM, que igual no está exento de riesgo. Entonces nada que ver el forceps, nada que ver la cesárea, el goteo citósico ahí vimos por qué no, y la evolución espontánea no, porque va a seguir pasando lo mismo. ¿Ya? Una paciente de 40 años cursa un embarazo de 40 semanas, presenta salida de abundante líquido amniótico por genitales hace 2 horas. ¿Ya? Al examen físico se ve de buen aspecto, no tiene contracciones, se palpa el feto en presentación cefálica y no tiene modificaciones cervicales. El test de detección de alfa microglobulina placentaria resulta positivo. ¿Qué es eso? Estamos en Las Condes. La cagó. Eso es lo mismo, quizás lo van a ver por ahí como amnisure, que es en el fondo una proteína o globulina que se ve en grandes cantidades en el líquido amniótico y que se descubrió que en el fondo es una forma de censar de que el líquido que está escurriendo es una tira reactiva en el fondo, que se coloca ahí. Si vira al color que la marca dice que tiene que virar,
dice es líquido amniótico y te hace la resistencia. Lo otro es el test de cristalización. El lechito nomás. El lechito nomás. El signo de ahí del hecho. El otro es la inyección de índigo carmín y que se ve claro ¿Qué dice que esté positivo? que es líquido amniótico. ¿Qué es líquido amniótico? ¿Qué es líquido amniótico? Nada más que eso. Y el registro basal no estresante es reactivo. La conducta más adecuada es, entonces te dicen, embarazo término, con membranas rotas, te dicen que está evidenciado que es líquido amniótico, y dice que hace 2 horas que rompió membrana, pero no tiene contracciones y Sin modificación cervical. no tiene modificaciones cervicales. Lo normal es que con el tiempo, ¿cierto?, se produzcan las contracciones por el hecho de que se rompe la membrana, baja la cabeza y se empiezan a producir, pero nos exponemos a que pasen 12, 18 o más horas y que haya que utilizar antibióticos y eso aumenta la mortalidad fetal. Si hubiera salido en las opciones también oxitocina, por las modificaciones que te llama indicado miso. El misoprostol, porque Ya. tiene un bicho malo. Ya, pero. Afortunadamente no nos dan aquí como todo el... Está bueno, está dilatado, no está dilatado. Claro. Si te dicen, y en el... por ejemplo, podríamos dar ese ejemplo. Si te dicen, y tiene un cuello borrado 50%, permeable a un pulpejo, y te dan como modificaciones cervicales pequeñas, ahí podría estar entre misoprostol versus oxitocina. Pero habitualmente con un bicho malo, o sea, sin modificaciones cervicales, está indicado el miso. Acá en Chile, porque en otros lados está proscrito el misoprostol. Si viéramos el MIR, yo creo que no está el misoprostol dentro de... Dentro de la acción terapéutica. Sí, porque es peligroso igual, pero acá en Chile se ocupa. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Inducir el trabajo de parto. Y en este caso, habría que hacerlo con misoprostol, porque tiene un bicho bajo. O sea, no podemos observar la evolución porque hay riesgo de infección, ¿cierto? No hay que administrar antibióticos endovenosos porque estamos muy por debajo de las horas que está indicado. Tampoco realizar amniocentesis, que la indicación de amniocentesis son 2. Una puede ser evacuadora, en caso de un polihidroamnio, y la otra cuando tenemos una paciente en trabajo en síntomas de parto prematuro, le hacemos tocolisis y la tocolisis frustra. Está indicado como segunda línea la pesquisa o la sospecha de infección intraamniótica y está indicada la amniocentesis. Solicitar eco transvaginal, nada que ver. Eso está indicado para otras cosas. Paciente multípara de 2 en trabajo de parto cuyo monitoreo muestra una frecuencia fetal basal de 130. ¿Estamos bien? Dijimos 120 a 160 es lo normal. Buena variabilidad y presencia de aceleración. Eso quiere decir, está reactivo. La rotura artificial de membrana da salida a un líquido con meconio fluido amarillo verdoso. ¿Cuál es la conducta obstétrica a seguir? Y aquí nos enfrentamos a un embarazo, ¿cierto?, en el cual hay presencia de meconio. Cuando hay un embarazo, que habitualmente es de término para que haya presencia de meconio, y tenemos un registro tranquilizador o reactivo, ¿cierto?, la conducta siempre es expectante. ¿Ya? Solamente vamos a hacer maniobra en caso de que el registro no esté así. Entonces, interrupción inmediata del embarazo mediante cesárea, no. ¿Ya? Porque el registro es tranquilizador. Reanimación fetal in útero con reevaluación en 20 minutos, tampoco. Eso habitualmente se hace cuando hay desaceleraciones variables o tardías, pero que no hay bradicardia fetal, por ejemplo, sino que tiene una basal normal y cae en las desaceleraciones, ¿cierto?, en bradicardia, pero recupera. Ahí uno puede hacer reanimación fetal in útero y reevaluar.
Y la reanimación era decúbito lateral izquierdo, oxígeno a la madre y suspensión de oxitocina. Eso generalmente es lo que se hace. Reanimación fetal in útero seguida de interrupción del embarazo, no, eso generalmente se hace cuando es más cercano a hacerle una cesárea. Por ejemplo, si tenemos un feto que está en sufrimiento fetal, o sea, hay meconio, hay un registro fetal que no es tranquilizador, y nosotros tenemos dos posibilidades, o una única posibilidad, que es la resolución del parto por la vía más expedita. Entonces, si está cerca de los 8 o 9 centímetros, puede ser parto normal. Si está menos que eso, cesárea. Siempre previo a eso, reanimación fetal, como lo dije antes. Interrupción inmediata por la vía más expedita, dijimos que eso se reserva para cuando el registro no es tranquilizador. Las características del meconio, ¿tienen, en algún caso podría ser una indicación de interrupción? No. Si dijeran meconio, espeso, no sé. No, porque habitualmente, si bien el meconio te pueden decir que es meconio fluido, amarillo verdoso, en otros te pueden decir espeso, puré de arveja. Pero no es indicación de nada. Es, ¿hay meconio o no hay meconio? ¿Y cómo está el registro? Ya. ¿Es tranquilizador? Expectante. ¿No es tranquilizador? Interrupción por la vía más expedita. Si es que no estuviese esa, reanimación fetal in útero seguida de interrupción del embarazo. Y si no estuviese esa y estuviese la reanimación fetal in útero y reevaluación, sería esa, en ese orden. Y si bien no encontré preguntas, pero habitualmente esto siempre lo preguntan, pero no está de más poner esta tablita cuando nos preguntan sobre los tipos de desaceleraciones. Generalmente te ponen una paciente que está en trabajo de parto y tenemos desaceleraciones precoces, o te dicen y tiene desaceleraciones que coinciden o que están previo a la contracción o posterior a la contracción. Si son desaceleraciones precoces, obedecen a compresión cefálica; si son tardías, a insuficiencia placentaria; y si son variables, a compresión del cordón umbilical. Eso generalmente lo preguntan así, como ¿a qué corresponde este tipo de desaceleración? Y te dicen, ¿son tardías, son precoces o son variables? ¿Y a qué corresponde? Entonces ahí hay 3 posibles preguntas. Por eso puse esa tabla. Más que nada para ver el... Las clases van a estar Sí. todas subidas en el grupo y también los videos. Así que eso es como lo que Estoy se... tomando la video. Sí. Así que vamos con la siguiente pregunta. Una paciente multípara cursa embarazo de término, inicia trabajo de parto y está en fase expulsiva, con feto en presentación de vértice y con 4 contracciones en 10 minutos. Hasta el momento está todo bien. Como antecedente, tiene una cesárea previa a las 36 semanas. ¿La conducta más adecuada es realizar cesárea? No. ¿Por qué? Porque tiene solo una cesárea anterior. Si tuviese 2 cesáreas anteriores, ahí el riesgo de rotura uterina aumenta exponencialmente y sí está indicada una nueva cesárea. Si por X motivo, cosa que no creo, pero nos ponen que esa cesárea anterior no es Pfannenstiel, sino que es la parotomía media infraumbilical, ahí es la única excepción a la regla. ¿Números de 28? Con una cesárea anterior de las antiguas, que son verticales, es cesárea. Pero si es una Pfannenstiel, con 2. Ahí ya hay indicación absoluta de cesárea. Pero con una sola no. ¿Se puede apurar más? No. Ya tiene 4 contracciones en 10 minutos. ¿Se puede hacer un forceps? No. Porque no nos están dando tampoco signos de que esté avanzando lento o que el trabajo de parto, la fase expulsiva, esté detenida. Tocolíticos, nada que ver. ¿Para qué vamos a bajar las contracciones? Y administrar corticoides y tocolíticos, nada que ver, porque es un embarazo eterno.
no se queda claro, ¿cierto? Que no hay que hacerle nada, solo dejar en evolución espontánea. Hay muchas preguntas que son así. Ya, ¿y en qué fase del trabajo de parto se encuentra una paciente con dilatación de 10 centímetros y cabeza en segundo plano de Hodge? Expulsivo. ¿Ya? Recordemos que la fase latente del trabajo de parto es la primera fase, que son hasta los 2 centímetros. De los 3 centímetros a los 10 la fase activa, teniendo una fase aceleratoria y una desaceleratoria entre los 8 y los 10. El expulsivo viene de ahí, que es desde los 10 centímetros, independiente del plano de Hodge. Y luego que el móvil fetal aparece, viene el alumbramiento. Ya. Una mujer de 30 años multípara de 2 con una cesárea anterior. Cursa un embarazo de término e inicia trabajo de parto. Ya. El último tacto mostró dilatación cervical de 8 centímetros con feto en presentación occipito-sacra. Mala presentación. En el primer plano de Hodge, ya eso no nos dice nada, porque todavía no hay dilatación completa. Inicia contracciones uterinas muy dolorosas asociadas a metrorragia escasa. Ahí ya nos dan un dato. Metrorragia y contracciones uterinas muy dolorosas. El dolor aumenta considerablemente cuando desaparecen las contracciones uterinas y aparecen signos de sufrimiento fetal en el registro cardiotocográfico. El diagnóstico más probable es placenta previa, no, porque es otro, vamos a verlo más adelante, es otro el escenario y no tiene que ver con las contracciones uterinas. El acretismo placentario no nos va a dar esa clínica, sino que más bien nos va a dar una hemorragia postparto, porque el alumbramiento va a ser muy prolongado. Desprendimiento de placenta tampoco, porque sería también otro el tipo de sangrado. Si bien sería una metrorragia que podría ser escasa, no desaparecerían las contracciones. No desaparecerían el dolor, claro, porque sería un útero hipertónico y nada más, útero hipertónico. No habrían contracciones, no habría un ciclo de contracciones. Y rotura de basa previa tampoco, eso habitualmente da otro tipo de clínica. Así que aquí nos dieron una clave que tiene una cesárea anterior, que el dolor aumenta considerablemente desapareciendo con las contracciones y que hay sufrimiento fetal asociado a metrorragia. O sea, te están diciendo que está sangrando y con mal pronóstico fetal. Lo otro que nos pueden dar como detalle clave en estas preguntas es que se palpen las partes fetales. Ese también es al tiro para tirarse a la rotura uterina. Una paciente multípara de 2 cursa su tercer embarazo y tiene 33 semanas de gestación y presenta metrorragia abundante con sangre roja brillante. Eso al tiro nos habla de placenta previa, sin otros síntomas. El registro cardíaco fetal resulta tranquilizado. Diagnóstico más probable es, ahí nos dieron al tiro un embarazo que no es de término. Generalmente esa es como la clínica, un embarazo que no es de término, que está bien clínicamente, no tiene dolor ni contracciones, y el registro fetal está normal. Y la sangre es roja brillante versus la sangre del diagnóstico diferencial, que es el desprendimiento, que es rojo oscuro habitualmente y con coágulos, generalmente lo plantean así. Así que no es desprendimiento de placenta. Embarazo molar, habitualmente te dan embarazos más pequeños para sospechar de embarazo molar, porque los síntomas habitualmente son en el primer trimestre y segundo trimestre del embarazo. Rotura de basa previa no, y la rotura uterina ya vimos que tampoco, no nos dan ese claro. Una mujer de 30 años está en trabajo de parto en fase activa. Al momento de la rotura de membrana se produce metrorragia también, acompañado de bradicardia fetal en el registro. La conducta más adecuada es, no nos dicen otra cosa, no nos dicen que es un registro ni nada, pero aquí hay que asumir que la bradicardia fetal fue sostenida.
y ante bradicardia fetal sostenida no hay otra indicación que cesárea de urgencia, independiente de todos los otros datos. Solicitar test de up-down y para determinar el origen de la sangre, eso es solamente para saber si es materno o fetal la sangre. Solicitar perfil biofísico, nada que ver, pues estamos en una situación de urgencia. Forceps de inmediato, tendrían que darnos de que aparte de eso está en tercer plano, es como porque ahí está indicado el forceps más que la cesárea. Administrar tocolítico, tampoco, nada que ver, independiente. No es un embarazo, no nos dicen si es de término ni si es prematuro, pero los tocolíticos no ayudan en nada. No es un embarazo prematuro, no nos dicen eso. Y ahí está la tablita habitual que nos permite diferenciar entre desprendimiento de placenta, placenta previa y rotura uterina. ¿Ya? Que es más que nada lo dejé ahí para el que lo quiera leer, para que vean cómo es la clínica de cada uno. No lo voy a explicar. Ya. Una mujer de 45 años presenta hemorragia, pero posparto, que no cede a pesar de realizar masaje uterino y de administrar oxitocina y metilengoromina endovenosa. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Es una hemorragia posparto, se aplicó la primera medida, que es el masaje, y los medicamentos uterotónicos. Oxitocina, te pueden poner metilergonovina o ergometrina, no es lo mismo. En el fondo te están diciendo que se hizo todo para resolver la atonía uterina. Entonces, y paralelamente se administran cristaloides endovenosos. ¿Por qué te lo ponen? Porque habitualmente cuando te preguntan la conducta más adecuada o la conducta inicial, claro, es si solamente ponen masaje uterino, hay que administrar uterotónico, como segunda línea. Y si te están diciendo que es una hemorragia muy abundante, la otra línea es volumen, cristaloide. Pero en este caso que ya se hizo todo, no nos queda otra que pensar de que hay una inercia uterina secundaria a restos ovulares. Por lo tanto, aquí la respuesta adecuada es realizar revisión instrumental del canal del parto. Cuando, por ejemplo, el ácido tranexánico no tiene evidencia en este tipo de sangrado. Cuando se realiza ligadura de las arterias uterinas, cuando habiendo hecho todo, incluso la revisión instrumental, no sigue sangrando y no hay forma de parar el sangrado, ahí la indicación está, bueno, hay distinto, pero está el balón de Belinch, que se llama. Si el Belinch no funciona, está la ligadura de las hipogástricas o de las arterias uterinas también. Y si ya ninguna de esas primeras medidas funciona, recién ahí viene la histerectomía. En ese orden va. No sé si en gine o en obstetricia no encontré ninguna pregunta que hablara de eso, pero ese es el orden de... No es como histerectomía al tiro, no. Uno va así: masaje uterino, uterotónico, revisión instrumental. Si eso no pasa, vamos ligando arterias, el balón de Belinch, que en el fondo produce una contracción forzada del útero, y la histerectomía como último caso. Y ahí está la histerectomía como último caso. Ahora vamos con un par de preguntas de presión arterial y embarazo. Mujer de 38 años, cursa embarazo 12 semanas y presenta presión arterial de 160 con 100. Se solicita proteinuria cualitativa que resulta 2 a 4 cruces, y el diagnóstico más probable es, y te colocan ahí preeclampsia, hipertensión crónica, hipertensión transitoria, insuficiencia renal o embarazo molar. Aquí hay que saber solo una cosa: el punto de corte, 20 semanas. Si te ponen una embarazada, independiente que tenga proteinuria, si tiene menos de 20 semanas, es hipertensión crónica, independiente de la proteinuria, ¿ya?
Si por el contrario tuviese 22 semanas, podría ser una preeclampsia, porque cumple con los criterios. Hipertensión transitoria, generalmente ese te colocan una paciente de embarazo generalmente de término, que está cursando con hipertensión, pero sin proteinuria. Insuficiencia renal, eso lo colocaron por la proteinuria, pero no hay datos que nos aporten como para decir de que es una insuficiencia renal, y el embarazo molar que colocaron ahí, nada que ver. Así que solo por la presión y la edad gestacional decimos que es una hipertensión crónica. Y ahí tenemos el cuadro comparativo para no entrar en mayores detalles de puntos de corte, sino que cómo es la presentación, si es una hipertensión crónica, una preeclampsia, una hipertensión con preeclampsia sobreagregada o la transitoria, que es la que acabo de nombrar. ¿Ya? Y ahí está en el fondo. La preeclampsia habitualmente se presenta en primigesta, la hipertensión crónica habitualmente son más las multíparas, edad más añosa, y el punto de corte, eso es lo fundamental, al menos para una COM, siempre eso es lo que te van a colocar. Edad gestacional menos de 20 semanas, crónica, más de 20 semanas, preeclampsia, y para de contar. ¿La proteinuria nos aporta al diagnóstico? Sí, siempre y cuando tenga más de 20 semanas. Hipertensión, más de 20 semanas, con proteinuria, preeclampsia, sin proteinuria, transitoria. Eso es lo único que hay que saber. El resto son ya otras cosas, muy pequeñas. Simplificado a más no poder. Otra pregunta similar. Una paciente de 24 años, primigesta, cursa embarazo de 31 semanas. Consulta por deterioro del estado general y dolor abdominal. Aquí ya nos están dando varios datos. Primigesta, 31 semanas, está con deterioro del estado general y con dolor abdominal. Al examen, adoloría y algo ictérica. ¿Ya? Sus signos vitales son frecuencia cardíaca 96, presión arterial 142,96, frecuencia respiratoria 15. Monitoreo fetal normal. Se solicitan exámenes que demuestran elevación de transaminasas y bilirrubina asociada a anemia y trombocitopenia. Nos están dando ahí al tiro la clave de diagnóstico. En sus exámenes de orina presenta proteinuria de 0,5 gramos en 24 horas. El diagnóstico más probable es, nos están dando un embarazo de más de 20 semanas con proteinuria más de 300 miligramos en 24 horas, y que además se le asocia elevación de transaminasa, anemia y trombocitopenia, y más encima tiene dolor abdominal. O sea, te están dando todas las claves para decir que es un GEP, porque la sigla lo dice: elevación de enzimas hepáticas, baja plaquetas. O sea, te lo dice la misma sigla. Hígado graso agudo del embarazo, no. Habitualmente eso te lo van a colocar como una elevación leve de las transaminasas asociado a un dolor moderado en hipocondrio derecho, pero no te van a colocar que la paciente está hipertensa, ni que tiene anemia, trombocitopenia, ni proteinuria. Solamente te van a dar una paciente probablemente incluso con diabetes gestacional, sobrepeso, como el cuadro clásico del hígado graso, pero en el embarazo. ¿Una cosa de la glucosa importante ahí, no hay que ver, en el hígado graso? Claro, por eso te decía, habitualmente te colocan paciente resistente a insulina o paciente diabética gestacional. Pero durante el episodio agudo no bajaba o subía o algo así. No, porque igual que el hígado graso del adulto normal, con elevación discreta de las transaminasas, y puede o no haber dolor en hipocondrio derecho. Pero más allá de eso, no hay otros síntomas y el resto de los exámenes están todos normales. Pero es parte del diagnóstico diferencial. Pero no te van a colocar nunca que está hipertensa, que bajaron las plaquetas, que tiene anemia, nada de esas cosas. Ni mucho menos deterioro del estado general como en esta pregunta. Dice que se suele confundir con el GERD, pero una diferencia es que el hígado graso viene con hemoconcentración. Pero parece que tiene casi lo mismo.
Es que el resto no debería por qué tenerlo. No debería tener hipertensión. No debería tener hipertensión, no debería por qué tener anemia, no debería por qué tener trombocitopenia, no tendría por qué tener nada de eso. Sí, Pero claro, podría uno enfrentarse a una paciente que llega con dolor abdominal, se le toman exámenes y lo único que vas a ver es una elevación discreta de las transaminasas, pero no va a cumplir con el resto del criterio de los GEL. Le van a hacer una eco abdominal y lo más probable es que lo único que van a encontrar es un hígado graso. Preeclampsia moderada, no. Ahí más adelante vamos a ver la diferencia entre moderada y severa. Y sepsis por Clostridium perfringens, no sé de dónde salieron con eso. Ya, una mujer de 26 años cursa embarazo de 29 semanas, consulta por compromiso estado general y cefalea. Al examen físico se aprecia edema de extremidades inferiores y cifras tensionales elevadas hasta 160 con 100. En varias oportunidades sin otras alteraciones. La proteinuria cualitativa resulta en 4 cruces y las pruebas de bienestar fetal son tranquilizadoras. Se solicitan exámenes que muestran proteinuria cuantitativa de 24 horas en 3.6 gramos. Hematocrito de 40, plaquetas en 110.000, blancos de 10.000, CREA en 1.1, LDH de 380, la GOT en 60, bilirrubina de 1.3, protrombinemia de 70%. ¿Qué aseveración es falsa respecto a esta paciente? ¿Se trata de una preeclampsia severa? Sí. ¿Por qué? Porque la presión es un indicativo. 160 de hecho es el corte. ¿Y cuánto el corte de proteína? ¿3 o...? La proteinuria no es corte para discriminar entre moderada y severa. Ya. Podría estar en rango nefrótico y así todo no es corte. Tiene... Pero ahí vamos a ver más adelante. Deben administrarse corticoides endovenosos a la madre. Eso es verdad, porque tiene 29 semanas. Vamos a tener que interrumpir este embarazo en algún momento, ¿cierto? Por lo tanto, hay que administrar corticoides. ¿Debe iniciarse alfa-metildopa? Sí, porque es una paciente que nos están diciendo que efectivamente tiene una preeclampsia en este momento, pero no hay mayor deterioro en lo que es exámenes y las pruebas de bienestar fetal son tranquilizadoras, por lo tanto podemos esperar un poco, al menos para madurar los pulmones del feto. Entonces, ¿tenemos que iniciar antihipertensivos? Sí. De elección, alfa-metildopa en el embarazo. Durante el trabajo de parto se debe administrar sulfato de magnesio endovenoso, también. Como neuroprotección materna, pero también el sulfato de magnesio está indicado en el parto prematuro como neuroprotección fetal. También está demostrado. Se debe mantener una conducta expectante interrumpiendo el embarazo a las 37 semanas. Eso es en verdad lo que hay que hacer. Y más que expectante es como hospitalizar, reposo absoluto, pruebas de severidad que se llaman al menos cada 48 horas y mantener la presión en rango estable con alfa-metildopa. Eso es lo que se hace en este caso. Y aquí creo que vamos a ver, sí, la diferencia entre moderada y severa, porque generalmente estas preguntas las colocan así. Te pueden colocar dentro de las alternativas preeclampsia severa, es preeclampsia moderada, es esto o esto otro. Entonces la presión, dijimos, es un punto de corte. La sistólica o la diastólica igual o mayor a 160 con 110. Aquí nos dieron que era mayor, o sea que era 160. Por lo tanto ya tenemos con eso es severa. La diuresis también es un signo que nos dice que es severa cuando hay oligoanuria. El edema cuando es generalizado como anasarca o si es que hay edema pulmonar por el edema, también es un criterio para decir que es severa. Cuando hay compromiso neurológico, ¿ya? Por ejemplo, convulsiones, hiperreflexia, fotopsia, tinnitus, basta con que digan tinnitus para decir que hay compromiso neurológico y es severa. Trombocitopenia o hemólisis, que nos va a decir de que esto ya está fallando la parte hepática y que podría estar cercano a un HELP.
es severa, y el compromiso hepático con elevación de transaminasa también nos dice que es severo. Entonces, todo lo que nos orienta un HELP es severo. La presión, 160 con 110, de ahí hacia arriba, severo. Oliguanuria, edema importante y compromiso neurológico. Esos son como los 5 pilares fundamentales de la discriminación entre una preeclampsia moderada y severa. Vamos con otra pregunta de hipertensión. Pero la pregunta pasada iba más indicada, iba más orientada a un HELP, ¿o no? Claro, Una esta preeclampsia va, pero era para más que nada descartar las otras, Ah, ya. porque dice que aseveración es falsa respecto a esta paciente. Si tú no sabes que si es moderada o severa, vas a dudar con la alternativa, porque decir, chuta, ¿es moderada o es severa? Si no te sabes el cuadrito que venía después, puedes entrar a dudar con la alternativa. Entonces, ¿qué aseveración es falsa? ¿Sabemos que es preeclampsia severa? Sí, por lo tanto esta no es. ¿Se tienen que administrar corticoides? Sí, porque tiene 29 semanas. Alfa-metildopa, sí, porque es el tratamiento de elección. Y el sulfato de magnesio como neuroprotección, ¿cierto? Entonces, conducta expectante. Pero ese cuadrito, entre moderada y severa, es más que nada para no quedar con la duda de si fuese la alternativa A. Porque esa alternativa te podría hacer dudar en el momento de la prueba, porque si uno no se sabe eso, uno dice, chuta, y esa presión no está tan mala. No está con tanto edema. Y los exámenes no están tan malos. Y ahí como que entras a dudar si es moderado o severo. Igual otra forma, como para responder la anterior sin saber tanto, que como si se dice que es severa, nunca vaya a dejar que llegue a término. No, en esta Porque llega hasta las cuando el embarazo 37. sí, por eso, Claro. tiene que estar conspirante. Esa claro, es falsa. es falsa, claro. Sí, sí, tiene que estar conspirante. Por lo tanto, es como corticoide, lo que había dicho yo, al menos el tiempo necesario para la maduración pulmonar. Distinto es cuando te plantean de que el registro está alterado, el Doppler alterado y ya está todo alterado, el feto ahí va a estar mejor fuera que adentro. Y ahí te indica la interrupción inmediata sin maduración pulmonar. Creo que hay creo que es esta vez. Sí, justamente. Una mujer de 19 años, pulsa embarazo de 30 semanas, consulta por dolor abdominal. Al tiro el rollo que uno se tiene que pasar, primigesta, dolor abdominal, ¿cierto? Hasta no tener más antecedentes, puede ser desde una simple gastroenteritis hasta otra cosa, ¿cierto? En la última semana hace sentido malestar general, el que empeoró mucho en las últimas 24 horas, y al examen físico se aprecia algo ictérico, o sea, ya estamos mal. Y con presión 190 con 120, o sea, lo más probable es que sea una preeclampsia severa con un HELP, ¿cierto? Edema de la extremidad inferior. Sus exámenes demuestran anemia leve y plaqueta en 50.000, o sea, tiene un HELP. Proteinuria cualitativa de 4 cruces, que obviamente esta paciente llegó a consultar, no tenemos proteinuria 24 horas, pero hay proteinuria, importante, y tenemos todos los signos de que sea un HELP, incluso con falla renal. El registro basal es reactivo. La conducta más adecuada es: hay que yugular la crisis hipertensiva con la betalol, sulfato de magnesio para prevenir y neuroprotección materna, ¿cierto? Y realizar cesárea. Ante un HELP no se puede mantener una conducta expectante. Hay que interrumpir el embarazo, porque además sus exámenes están muy malos y está en crisis hipertensiva, o sea, una preeclampsia severa, un HELP. Administrar fenoterol por vía endovenosa, nada que ver. Fenoterol es un tocolítico. No queremos yugular contracciones acá. Después lo mismo, administrar la betalol y corticoides y mantener una conducta expectante hasta las 34 semanas, no, tiene un HELP. Administrar fenoterol, lo mismo. ¿Para qué? Para yugular contracciones, eso. Después administrar nifedipino oral y realizar cesárea de urgencia, tampoco. La única indicación de nifedipino es para las contracciones uterinas en el parto prematuro, nada más que eso. Ni siquiera para la presión, porque el único antihipertensivo en el embarazo, alfa-metildopa. Y de urgencia, la betalol. No nos van a preguntar ningún otro. A lo más hidralacina. Es el único otro que podrían preguntar.
si es que no están los otros dos en la primera elección. Ya. ¿Cuál de las siguientes alternativas no es indicación de administrar inmunoglobulina anti-D a una paciente embarazada RH negativa? Amniocentesis, posparto, aborto completo, 28 semanas de gestación, prueba de Coombs indirecto positivo. Esa es. Las indicaciones para administrar la inmunoglobulina anti-D o Rogan, que le llaman otros, son justamente esas. Que tenga una prueba de Coombs indirecto negativa, primero. Sí. ¿Cierto? Si no, vamos a exacerbar la inmunización. Segundo, a toda mujer posparto, dentro de las primeras 48 horas posparto. Tercero, madre RH negativa con test de Coombs negativo y que tuvo un aborto completo o incompleto. Segundo, si bien no se hace en todas partes, pero está indicada aquella madre RH negativo con test de Coombs negativo, está indicada a las 28 semanas de gestación en las últimas guías, tanto a las 28 como en el posparto. Y la otra es que se someta a cualquier procedimiento invasivo, amniocentesis, cualquier procedimiento invasivo como la amniocentesis también. Cualquier cosa que pueda ser mezcla de sangre materno-fetal. Pero absolutamente no cuando la prueba de Coombs indirecto da positivo. Ya hizo inmunización. Por lo tanto, no nada que hacer. Todo lo contrario. Vas a sensibilizarla aún más. Y vas a aumentar la sensibilización, la dilución, y eso va a disminuir el pronóstico. Eso no lo preguntan en una COM, pero el tratamiento de ¿cómo se llama? ¿Hidrofetal? Claro, todas esas cosas parece que no los preguntan. He visto como, ¿cuál es la complicación? Hidrofetal. Claro, o de repente ponen así, o sea, no ponen así como según la dilución que dé los títulos, no, eso es como muy de especialista. Una paciente de 20 años, multípara de 1, con antecedente de parto prematuro a las 33 semanas. Ya nos dijeron un antecedente súper importante, ¿cierto? Parto prematuro previo. Ese es el principal factor de riesgo para parto prematuro de nuevo. Curso un nuevo embarazo 32 semanas e inicia contracciones uterinas 3 en 10 minutos, persistente, y el tracto vaginal muestra dilatación cervical de 1 centímetro con borramiento del 50% y membranas íntegras. O sea, está en amenaza de parto prematuro. El feto está encefálica y con registro cardíaco tranquilizador. ¿Realizamos cesárea de urgencia? Nada que ver. ¿Corticoides y antibióticos? No tiene membranas rotas. Administrar corticoides y tocolíticos, eso es lo primero que hay que hacer. Administrar corticoides y cerclaje de urgencia, nada que ver. No sabemos si es una incompetencia cervical, no tenemos ese dato al menos. Sí, tendría que haberlo tenido en el primer embarazo. Dejar en evolución espontánea mucho menos, porque no es un embarazo determinado. ¿Cuál es la única alternativa que hubiese dicho corticoides y antibióticos? Es que hubiese estado con membranas rotas. Si nos enfrentamos al mismo caso, pero con membranas rotas, va de entrada los antibióticos. No hay que esperar las 12 horas, no. Es tocolítico, corticoides, antibióticos. ¿Cuál es la única indicación, cuál es la única excepción para no administrarle los corticoides? Es que tengamos evidencia de infección intraamniótica. Por ejemplo, la misma paciente, 33 semanas, viene con contracciones, tiene un tacto, y viene con pérdida de líquido, ¿ya? Viene con membranas rotas y tiene ya sea cualquier signo de infección, o sea taquicardia, leucocitosis, PCR elevada o líquido amniótico de mal olor o dolor a la palpación abdominal. Esos son signos de corioamnionitis y ahí solamente queda realizar cesárea de urgencia. Ahí sería porque no puedes dar
corticoides ante una coriamnionitis. Es la única forma de no dar. ¿Ya? Así que aquí está la fase. Son factores de riesgo de rotura prematura ovular, excepto, bueno, dijimos, parto prematuro previo, sí. Y todo aquellas cosas que aumenten la presión uterina, como el polihidroamnio, el embarazo gemelar, molar, la infección intramniótica también, porque aumentan las prostaglandinas, eso aumenta las contracciones y eso también produce rotura membrana. Pero el hecho de ser primigesta o multípara no aporta nada, así que esa es la que no es. La conducta más adecuada frente a una paciente que sufre una rotura prematura ovular a las 31 semanas es, ya dijimos, corticoide e iniciar tratamiento antibiótico, manteniendo una conducta expectante. ¿Expectante a qué? A que no podemos, si viene, no nos están diciendo que viene con contracciones. Por lo tanto, no hay que administrar tocolíticos. Ya los tocolíticos no se usan como profilaxis, sino que solo cuando hay signos cuando hay contracción. Interrumpir el embarazo por la vía más expedita, no. Interrumpir el embarazo bajo cobertura antibiótica, tampoco. Corticoides e interrumpir el embarazo en 48 horas, no hay apuro. De hecho, si lo que se hace habitualmente es corticoide, iniciar tratamiento antibiótico, mantener la conducta expectante y si pasan 7 días se le da un refuerzo de corticoide y así hasta que en algún momento empiece con contracciones, y si empieza con contracciones ahí ya no se le da anticolítico porque los pulmones ya están maduros. Otra. Una paciente de 25 años con antecedentes de parto prematuro cursa su segundo embarazo de 32 semanas. ¿Ya? Presenta salida de líquido claro por los genitales, o sea, tiene antecedente de parto prematuro y en este segundo embarazo de 32 semanas rompió membrana. Especuloscopía resulta normal y el test de cristalización positivo. O sea, ahí nos están diciendo nuevamente de que es líquido amniótico. La conducta más adecuada es igual que la anterior. Corticoide, antibiótico a la madre y hospitalizar manteniendo conducta expectante. Ya sabemos por qué ninguna de esas otras es. La E nunca podría ser opción en, por ejemplo, 33 semanas o algo, porque me acuerdo que antes había como una división de 32, pero creo que ya se borró, no me acuerdo. Es que siempre, mira, si tú te fijas, corticoides y antibiótico a la madre, manteniendo conducta expectante, si bien es muy parecida a la E, no hay necesidad para interrumpir en 48 horas, a menos que presente signos de infección intramniótica. La coriamnionitis, inmediatamente mejor interrumpir. Y luego tratar a ambos por separado, tanto el feto como la madre. Pero no hay apuro, se deja solo. Y si inicia contracciones, que siga nomás, no se le dan tocolíticos. Una mujer de 20 años cursa embarazo de 33 semanas, inicia contracciones uterinas. ¿Cómo estamos con la hora como para, también como de mentalmente? Sí. Me siento un poco deprimido, pero... No, pero no, si no queda mucho. Ya. Sí. Son las 11:15, yo creo que vamos a terminar un ratito más, una media hora. ¿Una media hora? Creo que no sé en cuál vamos, porque como no les cambié, después las ordené. Pues. Una mujer de 20 años cursa embarazo de 33 semanas, inicia contracciones uterinas, algunas de las cuales son dolorosas. Se constata que hay 2 contracciones cada 10 minutos. Eso ya basta para hacer todo el protocolo y todas las cosas que hay que hacer. El registro de frecuencia fetal es tranquilizado. El tacto vaginal no muestra modificaciones cervicales. La conducta más adecuada es realizar amniocentesis, no. Realizar eco transvaginal, sí, porque hay que medir cuello. No basta un tacto vaginal sin modificación. Tenemos que nosotros hacer eco transvaginal para ver cuánto mide el cuello. Tiene 33 semanas. El cuello debería medir más de 20 milímetros.
¿ya? Menos de 20 milímetros es un cuello corto y tiene indicación de nifedipina oral, que es la respuesta de, si no hubiesen dicho, el tracto vaginal no demuestra modificaciones, sin embargo, la cervicometría es de 18 milímetros. Conducta a seguir, hay que frenar las contracciones, ¿ya? Pero aquí dice la conducta más adecuada, porque si tiene 25 milímetros de cuello, no hay para qué hacer nada de tocolisis ni nada, no está indicado. ¿Qué hago con 25 milímetros para acá? Sí, generalmente se dejan en observación, se le dan supositorios antiespasmódicos, se observa, ahí habitualmente las contracciones van cediendo, y a la casa, y ante síntomas de alarma que vuelva a reconsultar. Ahí puede que vuelva con más contracciones y con el cuello más corto. Efectivamente puede que sea así, pero como esto es como tan así, lo primero es eco, y con el eco se decide. En el fondo, eso te va a dar el corte para ver qué hacer. Y 20 milímetros, menos de 20, con factores de riesgo, menos de 15, sin factores de riesgo para parto prematuro. Esos son los dos puntos de corte. Entonces, ¿realizar amniocentesis? No. Y yo les dije de antes, una de las indicaciones de amniocentesis en parto prematuro es, por ejemplo, tenemos el mismo caso, se le hizo cervicometría, se le dio nifedipina oral, dosis de carga 20 miligramos cada 20 minutos por 3 veces, se reevalúa y persiste con contracciones, como el tratamiento no fue efectivo, amniocentesis. Esa es la segunda conducta, o la conducta más indicada luego de que la tocolisis fue frustrada. Eso es lo que se debería hacer. No es lo que se hace, pero es lo que se debería hacer. Enviar a domicilio, eso va a depender netamente de la eco que hay que tomarle antes. Nifedipina oral va a depender de la eco. Corticoides, tocolíticos y antibióticos. Corticoides podrían ser, tocolíticos también, pero los antibióticos en este caso no están indicados. Eso. Una mujer cursa su primer embarazo de 32 semanas. Presenta metrorragia escasa, sin otros síntomas. Al examen físico está en buenas condiciones, no tiene dinámica uterina. ¿Cuál es la conducta más adecuada? ¿Realizar tractos vaginales seriados para determinar la evolución? No. Tenemos una paciente de 32 semanas y presenta metrorragia escasa sin otros síntomas. ¿Qué podría hacer? Una placenta previa. ¿Y si tiene placenta previa, le podemos hacer tracto vaginal? No. Solicitar niveles plasmáticos de su unidad beta no tiene sentido a esta altura del embarazo. Realizar eco obstétrica y un test de tolerancia a las contracciones, no. El test de tolerancia a las contracciones lo vamos a hacer siempre y cuando nosotros queremos ver si el feto, por X motivo, resiste o no el trabajo de parto. Por ejemplo, una restricción de crecimiento intrauterino, ese tipo de un feto pequeño para la gestacional. Y ahí nosotros decimos, veamos cómo le va con un TTC. O en el mismo trabajo de parto, un embarazo, un día de prolongación. Veamos cómo le va con el TTC antes de una cesárea, en el fondo. Ahí está indicado, pero en un embarazo prematuro, un parto, no, nada que ver. Eco obstétrica y perfil biofísico, absolutamente. Porque con la eco obstétrica no vamos a ver solamente el feto, sino que vamos a ver la placenta. Y es por eso que nos dan la metrorragia escasa. Metrorragia escasa, pero hay bienestar fetal. Y no hay otros síntomas. Lo más probable es que sea una placenta previa. ¿Y para qué el perfil biofísico? Solo para determinar la conducta a seguir con el embarazo. O sea, si tenemos placenta previa con un perfil biofísico menor a 6 de 10, estamos mal. Ahí está indicada la interrupción del embarazo. Maduración pulmonar e interrupción del embarazo. Eso es lo que se debería hacer. O maduración pulmonar
y conducta expectante, también es una alternativa. Y ante cualquier sangrado más abundante también ahí hay que interrumpir, pero no tiene sentido si ya están los pulmones maduros. Administrar corticoides EB a la madre e interrumpir el embarazo en 48 horas por una cesárea. No tiene sentido interrumpir en 48 horas si es que no tenemos una ecografía que nos confirme el diagnóstico. Ahora, si tenemos la eco y nos dicen que es una placenta previa, un embarazo, y nos preguntan cuál es la conducta más adecuada, podría ser eso. Corticoides EB a la madre e interrumpir el embarazo por una cesárea, depende de la placenta previa, si es oclusiva parcial, total o marginal o alta. Eso es lo que hay que recordar en el fondo. Las indicaciones de cesárea según dónde está la placenta. Ahora vamos con diabetes. Una paciente de 28 años, obesa, cursa embarazo de 8 semanas. Se realiza glicemia de ayuno que resulta en 108. Ya está elevada de ayuno, ¿cierto? No presenta síntomas y el examen físico no aporta mayor información, entonces la conducta más adecuada es, dice, mantener los controles rutinarios del embarazo sin necesidad de otro estudio. No, tenemos una glicemia elevada de ayuno. ¿Solicitar nueva glicemia de elevada de ayuno? Sí. Si bien en el adulto no embarazado, ¿cierto?, la conducta sería solicitar prueba de tolerancia a la glucosa, en la embarazada, 2 glicemias elevadas de ayuno hacen el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Ya? Versus 2 glicemias de 126 o más. Si fuesen 2 glicemias, si fuese una glicemia de 128 y la segunda ahí, y le repito y me sale de nuevo sobre 126, es diabetes pregestacional. Pero si son 2 glicemias elevadas de ayuno, es diabetes pregestacional. O sea, perdón, gestacional. Lo había dicho bien primero y después lo dije. Entonces, ¿cuál es la conducta aquí más adecuada? Solicitar nueva glicemia de ayuno para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral? No. Eso está indicado más adelante. Iniciar dieta y ejercicio y controlar con una nueva glicemia de ayuno en 2 semanas, nada que ver. Iniciar insulina, tampoco, todavía no tenemos diagnóstico. Entonces, lo más adecuado acá es hacer diagnóstico. ¿Y cómo? Con una nueva glicemia de ayuno. Y ahí tenemos el cuadrito que explica, en el fondo, cuáles son las distintas formas que nosotros deberíamos abordar a una paciente para la pesquisa de diabetes gestacional versus pregestacional. Tenemos el primer control, ¿cierto? Si tenemos menos de 100, estamos bien. Seguimos los controles prenatales habituales. Si tiene entre 100 y 125, la conducta es repetir, ¿cierto? Y si vuelve a salir entre 100 y 125, es una diabetes gestacional. Por el contrario, como dije, si tiene mayor o igual a 126, la repetimos y nuevamente sale lo mismo, es pregestacional. Pero si de lisa y llanamente la paciente viene, le tomamos una glicemia más de 200, sintomática, diabetes pregestacional, o sea, esa es una diabetes de alta. Si la glicemia, como decíamos, es menor a 100, seguimos los controles prenatales y por norma, entre las 24 y 28 semanas tenemos que repetir, pero como una PTGO. Si la PTGO sale menos de 100 en ayuna, menos de 140 a las 2 horas, normal, ¿cierto? Si es mayor a 100 en ayuna y mayor a 140 a las 2 horas poscarga, diabetes gestacional, ¿ya? Ahí debería ser O, ¿ya? Porque dice mayor a 100 en ayuna, puede ser 90 en ayuna y 150 poscarga y es diabetes gestacional igual. Pero si sale todo normal, pero la paciente tiene factores de riesgo, como obesidad materna, antecedente de diabetes gestacional en el embarazo anterior, feto grande para la gestacional, nosotros, polihidroamnio, tenemos que plantear la necesidad de repetir la PTGO a las 30-33 semanas. Y lo mismo, los mismos puntos de corte. ¿No? Oye, ¿y ahí se elige ayuna o poscarga o alguna de las dos? No.
Sí, claro, en ese O. sentido sí. Por ejemplo, depende. es O. Ahí está mal ¿Y de el qué va a cuadro. depender que yo elija una u otra? Si sale La que está una, alterada. La que está alterada. Pueden estar las dos alteradas o una de Puede ellas. estar No, pero Pancho, ¿tú te referías a la primera? Sí, No, la primera tiene que ser hipo. tengo menor ¿Cuál? a 100, ¿ya? Tengo menor a Ahí. 100 que era Yura, ¿ya? Sí. Y después, a las 24 horas de la Sí. semana, voy a realizar La PTGO. ayunas o poscarga. No. en las dos. PTGO. Ah. Y la PTGO te genera. Ayuna y poscarga. A mí me subí, ya. Ahí, Pregunta buena. ahí tiene la ayuna y poscarga por, Sí, sí, por sí. la PTGO. Entonces, ese es como el flujograma. La única como diferencia como mayor es como tener en cuenta con la pregunta esta. Glicemia elevada de ayuno en una embarazada, la repetimos, y si no es glicemia elevada de ayuno como en un adulto normal, sino que es una diabetes gestacional. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Distinto. Una mujer de 40 años cursa embarazo 32 semanas y presenta polidroarmia, ¿ya? O sea, tiene factores de riesgo. Por lo tanto, le hicieron un test de tolerancia a la glucosa. Muestra glicemia basal en 110 y una de 2 horas poscarga en 180. ¿Qué tiene? Diabetes gestacional. ¿Cuál es el mejor examen para evaluar el control metabólico de esta paciente? ¿Un test de tolerancia a la glucosa? No. Vamos a ver lo mismo. Glicemia de ayuno, tampoco, porque nosotros tiene en definitivas cuentas, si bien es una diabetes gestacional, es una resistencia a la insulina. Hemoglobina glicosilada, tampoco. Sí, pues. Glicemia pre y postprandiales, eso sí. Nosotros vamos a ver el comportamiento tanto pre y post comidas. Eso es el seguimiento que se le hace. Eco obstétrica con estimación de peso, si bien se le hace porque probablemente puede ser macrosómico a futuro, pero no es una medida para evaluar control metabólico. La hemoglobina glicosilada es la mejor medida para evaluar el control metabólico de un paciente no embarazado. Pero en las embarazadas son glicemias pre y postprandial. Cómo se comporta con el tratamiento, que habitualmente en primera instancia es dieta nada más, con las glicemias. Y si no está bien con las dietas, insulina. Y con eso también sigue glicemias pre y postprandial. Esa es la forma de llevar el control metabólico en los embarazos. Una mujer de 34 años presenta un embarazo de 34 semanas. Se realiza una eco obstétrica que demuestra un feto con percentil 5 para la edad gestacional, con el diámetro craneano mayor al diámetro abdominal y normalidad del líquido amniótico. El registro basal no estresante no muestra alteraciones, al igual que el Doppler de arterias umbilicales. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de esta paciente? Aquí hay hartas cosas. Uno, es un embarazo pequeño de 34 semanas, está como en el corte para lo que es parto prematuro, ¿cierto? Y tiene una restricción de crecimiento intrauterino, porque tiene un perfil un percentil 5. Percentil menor a 10, restricción. Severa menor a 3. O sea, todavía es una restricción no tan severa. Con un diámetro craneano mayor al diámetro abdominal, o sea, es asimétrico. Y hay que recordar que el simétrico es peor, porque el asimétrico quiere decir que la cabeza, el percentil de la cabeza está, entre comillas, quizás bien, y es el perímetro abdominal el que me está quizás bajando más el percentil total de peso, porque esto se hace con diámetro biparietal, abdominal y fémur. Entonces, aquí hay que recordar que aquella restricción de crecimiento intrauterino y que es simétrico, quiere decir que el daño de la placenta es aún mayor. En cambio, si es asimétrico, tiene mayor probabilidad de ser un feto PED. ¿Qué quiere decir eso? Que va a recuperar normalmente después su peso al nacer. Entonces, si bien dice percentil 5, no es algo tan malo. De partida no es severo por eso, y no es severo porque es un feto asimétrico. El simétrico hay que recordar que es el peor. Y además tiene otras cosas.
Doppler de arterias umbilicales normales. O sea, todavía está bien perfundido. Entonces, interrumpir por la vía más expedita, no. Inducción de parto es lo mismo que la alternativa anterior. Corticoides a la madre e indicar reposo en decúbito lateral izquierdo es una buena alternativa, porque en decúbito lateral izquierdo mejoramos la perfusión y hay que administrar corticoides porque igual es una posible interrupción del embarazo dentro del próximo tiempo, y al menos hay que asegurarse con la maduración pulmonar. Corticoide tocolítico, no hay contracciones, no hay por qué administrar tocolítico, y corticoide y nutrición parenteral a la madre, no hay para qué darle nutrición parenteral. ¿Cuál es la única alternativa que nos hubiese dicho hay que interrumpir por la vía más expedita o inducir el parto? Es lo que yo le decía, percentil menor a 3 o alteración del Doppler, o que haya un registro no tranquilizador y que además encima tenga anormalidad del líquido amniótico. El perfil biofísico, yo les dije, el perfil biofísico menor a 6 de 10 es patológico y hay que interrumpir, pero podría ser mayor a 6 de 10, pero si hay anormalidad del líquido amniótico también es severo, también habría que, si es una restricción asociada a oligohidroamnio, también es una indicación de corticoide de interrupción. Va a estar mejor afuera que adentro con una placenta que lo está mal perfundiendo. Entonces ahí como que recordamos un poquito de restricción de crecimiento intrauterino. Y eso. No sé qué habrá faltado. Sí, le puedo seguir, doctor Escalán. Qué grande. ¿Por qué ahora? Somos doctores.